Hola, ¿cómo están? Quería compartir rápidamente algunas reflexiones a propósito de la audiencia de hoy de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la reforma judicial. Fue una reforma muy nutrida, hubo mucha participación por parte de las peticionarias, especialmente juezas y magistradas del Poder Judicial de la Federación en México que participaron en la audiencia. Creo que es de destacar el papel que tuvieron para comunicar los efectos nocivos que la reforma judicial tiene en la independencia judicial. Se mencionaron varios temas, como por ejemplo la reforma mal llamada de supremacía constitucional, que establece que no es posible impugnar reformas constitucionales con independencia de su contenido. Hubo mucho interés por la audiencia en Washington y también en México. Como lo destacó la comisionada, que es también relatora para México, Andrea Pochac, durante la audiencia, el nivel de interés que se refleja respecto a este tipo de audiencias demuestra de que hay una relación intensa del sistema interamericano de derechos humanos con México. Durante la audiencia hubo también un video de la relatora de Independencia Judicial de Naciones Unidas en el que envió sus preocupaciones respecto a los daños que produce la reforma judicial a la independencia judicial. La relatora ha sido muy consistente dando seguimiento a la reforma judicial en México con diferentes comunicaciones, incluso previo a la reforma judicial, llamando la atención sobre la práctica que se ha implementado en México de exhibir personas juzgadoras en las conferencias de prensa, acusándolas de ser corruptas por liberar a personas sin presentar evidencia al respecto. Quiero destacar también el papel de las personas comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del personal de la Secretaría Ejecutiva y del propio relator que estuvo presente en la audiencia. Hicieron algunos comentarios, reacciones y preguntas respecto a las participaciones de las partes. Me parece que sus preguntas pueden ser una guía que ayude a saber cuál va a ser el monitoreo de los órganos internacionales de derechos humanos sobre la reforma judicial. Esto no acaba acá, hay muchos litigios que están abiertos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Algunas personas están pensando plantear litigios o incluso tal vez ya lo hicieron, pero también ante el Sistema Regional de Derechos Humanos. Y solo recuerdo que en México incluso las leyes secundarias tienen que ser revisadas en caso de que no sean compatibles con el texto de la reforma constitucional. Y creo que también hay que hablar del papel del Estado mexicano, que fue muy vergonzoso durante la audiencia, una delegación muy pequeña que se dedicó a leer algunos mensajes que básicamente les escribieron, repitiendo lo que se ha dicho, las mentiras sobre la reforma judicial y supuestamente los beneficios que traerá sin que eso pueda sustentarse en ningún tipo de evidencia. El agente del Estado mexicano terminó por reconocer que no hubo un diagnóstico que sustentaba la reforma judicial, lo cual generó pues una reacción del público casi que de incredulidad, de entre risas nerviosas y coraje por lo que se estaba afirmando, ¿no? Un cambio tan importante, de tan amplio calado, que simplemente no se acompañó de un diagnóstico. Por último, quiero decir que esta audiencia no iba a terminar en una condena, porque no fue parte de una audiencia a propósito de, el sistema de monitoreo de casos individuales que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que terminan, de hecho, en condenas ante la Corte Interamericana, sino fue más bien parte de la labor de monitorear la situación general de derechos humanos que tiene la Comisión. Entonces se escucharon los argumentos de las partes, la propia comisión hizo comentarios y en esa medida la audiencia sirvió para visibilizar la situación y los daños que provoca
esta reforma judicial que impone el voto popular como mecanismo de selección de personas juzgadoras en México. En esa medida, si se visibiliza, si se cuenta lo que sucede, si se escuchan las partes, en mi opinión, se cumple con los objetivos de una audiencia y me parece que eso fue lo que pasó hoy.